Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Bueno, vamos a poner la reunión en las manos del Señor, ¿no? Él es la razón por la cual nosotros venimos a este lugar, por la cual nosotros oramos, por la cual nosotros servimos, por la cual nosotros lo que hagamos por el Señor es por Él únicamente, ¿no? Él es la razón fundamental de nuestra vida, ¿sí? Si estamos en este mundo, para algo el Señor nos tiene. Si tenemos hijos, para algo el Señor tiene a nuestros hijos, para algo los irá a usar. Entonces vamos a poner las manos en esta reunión en las manos de Él, ¿no? Que es lo principal. Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor, porque sabemos que estás en este lugar. Te pido, dulce Espíritu Santo, que te pasees, Señor, en cada persona, Señor, en cada familia, Señor, en cada mente. Dulce Espíritu Santo, tú sabes, Señor, con qué dificultades venimos, Señor, con qué problemas, con qué ansiedad, Señor, qué ha pasado esta semana con nuestra familia, qué dificultades aún de salud, precioso Señor, que se salen de nuestras manos. Padre, nosotros confiamos en ti, Señor, porque hemos intentado, Señor, hacer las cosas muchas veces en nuestra fuerza, Señor, y sabemos que no lo podemos hacer, Padre. Necesitamos que tú intervengas en nuestra vida, necesitamos que intervengas en la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestro familiar que se encuentra enfermo, Padre. De cada necesidad, Señor, que haya en mis hermanos en esta hora, en este lugar, la entregamos delante tuyo. Queremos abandonarnos en ti, Señor, queremos descansar, queremos confiar en ti, Señor, estar tranquilos en esta mañana, recibiendo tu palabra, Señor, seguros, Padre. Queremos quitar cualquier, Señor, distracción de nuestra mente, todo pensamiento, Padre, que no sea tuyo. En el nombre de Jesús, Padre, nos entregamos a ti, te entregamos nuestra familia, nuestra necesidad, problema, dificultad, Señor. Nuestros cuerpos están delante tuyo, Señor, y nos disponemos para lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dígale al hermano que tiene al lado, bienvenido, Dios te bendiga. Eso. Bueno, el Señor nos tiene también para compartir en coinonía, ¿no? Juntos con los hermanos en la casa del Señor. Bueno, mis hermanos, en esta semana que estaba preparando la charla del día de hoy, esos primeros días, pues empecé a preparar, ¿no? De pronto lo que el Señor empezaba a poner en mi corazón, pero no entendía, pues, que el Señor quería que hablara, ¿no? O cuál era el mensaje. Pero yo igual, pues, seguía haciéndolo y seguía pidiéndole a Dios. Pasaron los días y solo hasta estos últimos días pues entendí pues cuál era el mensaje que el Señor quería dar, y en la oración que hacía hace un momento el pastor pues también entendía una parte de ese mensaje, ¿no? Que son nuestros jóvenes, que debemos orar por ellos, apoyarles en oración para las cosas grandes y bellas que el Señor tiene para cada uno de ellos. No solo para ellos, sino para nosotros también, ¿no? No importa la edad que nosotros tengamos, el Señor tiene propósitos y cosas grandes para cada uno de nosotros. A veces decimos, es que tengo 79 años, 89 años, 99 años. No importa, el Señor nos puede usar, ¿no? Es que estoy en una silla de ruedas. Ahí el Señor te puede usar. Y incluso saludo a las personas que se conectan de manera virtual. Muchos de ellos de pronto no pueden asistir de manera presencial a la iglesia por un tema de salud, por una discapacidad. No importa, allí donde tú estás, el Señor te puede usar con esa persona que llega a visitarte a la clínica, con esa persona, con ese familiar, con ese médico, con esa enfermera, ¿sí? Todos, independiente de la edad que tengamos, interactuamos con personas. Entonces Señor, ¿tú qué quieres hacer conmigo? ¿Cómo quieres usarme? Esa palabra de amor, esa palabra de ánimo, esa palabra de esperanza, esa palabra de fe. Por ejemplo, esa persona que se encuentra enferma, se encuentra dolida en un hospital, en clínicas, en fundaciones, pues hay muchas personas que vemos en esa zona de urgencias y en los cuartos y en los pasillos afanados, preocupados, porque intentan hacer las cosas en sus fuerzas y no es posible. Intentan conseguir los medicamentos, que el familiar se sane, intentamos muchas cosas en nuestras fuerzas,
pero no es posible. Entonces allí el Señor nos puede usar, ¿sí? Entonces donde quiera que nosotros estemos, en el lugar que nosotros estemos, la edad que nosotros tengamos, no importa, el Señor nos puede usar. Y vamos a ver con esta predicación que no importa la edad, no importa la situación económica, no importa cómo nos sintamos, porque a veces decimos, no, pero yo qué voy a decir, me da miedo abrir nuestra boca. El Señor dice que abramos nuestra boca y que el Señor la llenará. Entonces, cuando yo voy orando y voy pidiéndole al Señor y voy leyendo su palabra, en el momento que yo abro mi boca y soy obediente al Señor, el Señor llena mi boca de palabras, y el Señor es quien habla y el Señor es quien toca, y su palabra es la que va allá a lo más profundo de ese corazón que a veces vemos duro, a veces vemos insensible, y Él es el que actúa. Así el rostro de la persona diga otra cosa, allí el Señor es el que toca, y lo digo por experiencia propia. Conocí del Señor y me aparté, y estando apartado pues recibí algunas palabras de algunas personas, de algunos familiares, de mis padres que siempre intercedían y oraban por mí, por mi hermano, que estábamos apartados, ¿sí? Y a veces nuestro semblante decía otra cosa, pero en nuestro corazón sabíamos que el Señor estaba hablando, sabíamos que el Señor estaba haciendo allí algo en cada uno de nosotros. Entonces el título de la charla que puse en el día de hoy, en la mañana de hoy, dice: el mejor encuentro, ¿sí? El mejor encuentro. Entonces vamos a ver, quiero mostrar como a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, algunas personas que tuvieron un encuentro con el Señor personal, y qué pasó con ellos, y por qué el Señor los escogió a ellos, y qué llegó a hacer el Señor con ellos. Y muchos de ellos tenían muchísimos defectos, o todos tenían defectos, porque personas común y corriente, como tú, como yo, personas común y corriente, pero que el Señor llegaba y las usaba. Entonces, desde el comienzo del mundo, el Señor ha querido tener amistad, ha querido tener un encuentro con las personas, desde que Él creó a Adán, desde que creó a Eva. Entonces el Señor, dice la Biblia, si empezamos a leer en Génesis, los primeros capítulos, que el Señor se caminaba por el huerto del Edén, el Señor se desplazaba por el huerto del Edén, y estaba Adán y estaba Eva, y el Señor quería tener una amistad con ellos, ¿sí? Y en el momento que ellos fueron desobedientes y en el momento que ellos pecaron, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Adán y qué hizo Eva? Se escondieron del Señor, ¿sí? Y dice la palabra que el Señor entonces salió en ese día, iba caminando, y ellos estaban escondidos y el Señor los llamaba, ¿sí? El Señor siempre quiere tener esa relación personal con cada uno de nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? No, pues si no hay pecado, pues no pasa nada. El Señor no tenía por qué sacarlos del Edén, ¿no? Ellos iban a seguir allí en el Edén, iban a seguir en el cielo, llamémoslo así, y todo iba a ser perfecto con el Señor y sus generaciones. Pero en el momento que iba a haber pecado, o iba a haber la primera mentira o la primera cosa que no le agradaba al Señor, pues el Señor no podía habitar con ellos, el Señor no podía estar con ellos. Entonces por eso mandó que los sacaran de allí, del Edén, que los sacaran del cielo, ¿sí? Y vamos a mirar un primer pasaje en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que nos habla un poquito acerca de esto. Dice la palabra del Señor: nosotros le amamos a Él. ¿Cuántos de acá aman al Señor? Levante su mano y diga: Señor, te amo. ¿Sí? Amamos al Señor, venimos porque amamos al Señor, ¿sí? Pero ¿qué nos dice este versículo tan bonito? Porque Él nos amó primero. Entonces a veces decimos: es que yo vine a la iglesia, es que yo vine a buscar al Señor, es que yo tal cosa. El Señor nos amó primero, el Señor nos llamó primero, el Señor hizo algo en nosotros, el Señor puso esa persona que nos hablara, el Señor puso esa situación o permitió esa situación difícil para que conociéramos del Señor. O íbamos pasando por acá al frente y sentimos algo y entramos a la iglesia o a otra iglesia, y allí el Señor empezó a hacer cosas con nosotros. En el lugar donde estábamos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en ese sitio de dificultad, de enfermedad, el Señor puso allí a alguien
O sea, el Señor nos amó primero, el Señor nos buscó primero, el Señor es quien anhela tener amistad o un encuentro personal con cada uno de nosotros. Y lo más bonito y lo más precioso sería, como oraba el pastor, con esa edad joven, con esos niños, ¿sí? Que ellos pudieran desde ese momento temprano, desde esa edad temprana, conocer del Señor, buscar del Señor, amar al Señor. ¿Sí? Y los que pues ya tenemos otro poquito de años más, pues nos damos cuenta y decimos, bueno, perdimos tiempo, ¿sí? Perdimos tiempo en no buscar al Señor temprano, ¿sí? Y cuando estamos jóvenes, entonces decimos, aún no, yo hasta ahora tengo 18 años, tengo 22 años, aún no. Cuando esté con 60 años en la clínica, en el lecho de muerte, ahí voy a buscar al Señor. Primero voy a disfrutar de mi vida, primero voy a disfrutar de las cosas pasajeras de este mundo, de todas estas cosas, y luego por allá a los 40, a los 50, entonces ya a esa edad empiezo a volver un poquito más casero y empiezo a buscar del Señor. No, mi invitación, niño, joven que me está escuchando en esta mañana, adulto, es ya, tenemos que buscar al Señor y hacer esa amistad y ese encuentro personal con Él. No esperar y decir, el otro año, a partir del 1 de enero me pongo juicioso con el Señor. No, es ya, porque no sabemos si vamos a estar a esa fecha, al siguiente año. Es ya que el Señor está golpeando a la puerta de nuestro corazón y nos está hablando y nos está buscando. Él es quien nos busca, ¿sí? Él es quien nos buscó, Él es quien nos amó primero. Quienes estamos en esta generación, pues Él nos amó primero entregando su Hijo por nosotros, que muriera en la cruz por amor de nosotros. Entonces, si vemos a lo largo de la historia el mayor ejemplo de amor, a veces decimos, y mire, ese padre dio la vida por su hijo, esa madre hizo ese familiar esto y hizo lo otro. El mayor ejemplo de amor por el Señor para nosotros es entregar su vida por cada uno de nosotros. Que no lo merecíamos es otra cosa, porque lo hizo sin nosotros merecer nada. Nosotros, el pastor hablaba hace 8 días y decía, no merecemos nada, aún las personas que incluso hacen bien, ¿sí? Y si nos acordamos de la predicación de hace 8 días, se hablaba de Job, de las cosas buenas que hacía Job y cómo Job buscaba al Señor. Entonces uno pudiera decir, sí lo merece. No, ni siquiera esa persona, siendo recta delante del Señor, merecía las cosas. Nadie merece que el Señor hubiera entregado a su Hijo por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, como respuesta al Señor, pues entregar nuestra vida al Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos. Gracias a Dios tenemos como hasta la 1. Bueno, gracias a Dios. Bueno, entonces primero quiero mirarlo así de manera rápida en el Antiguo Testamento, algunos ejemplos, ¿sí? Entonces ya vimos, por ejemplo, Adán, ¿sí? El deseo del Señor era tener esa relación personal con Adán. Y dice la Biblia que Adán hablaba cara a cara con Dios. Qué bonito, ¿sí? Y hablando cara a cara con Dios, y pues se dejó llevar y mintió y falló y cayó, y su esposa Eva también. Entonces, a partir de Adán, Dios sigue buscando a los hombres, pero resulta que los hombres, en vez de acercarse más a Dios, se empezaban a alejar más de Dios. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? El Señor empezó a mirar y no había justo, sino solo Noé. Y dice la Biblia que Noé caminaba con Dios. ¿Y qué pasó en ese momento con Noé? Dios lo estaba preparando ¿para qué? Para que hiciera un arca, porque iba a destruir a las personas y solo Noé y su familia se iban a salvar. Entonces, en vez de las personas volverse a Dios, buscar a Dios después de haber cometido tantas faltas, pecados, se empezaron a alejar más y más de Dios. Y Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana y al ser humano, pero vio a Noé y por el amor a Noé, por ese amor que le tenía a esa persona que había tenido ese encuentro personal con él, pues decidió darle una segunda oportunidad a cada uno de nosotros. Después, ¿a quién? Entonces, Dios buscó a Abraham para hacer una nación grande, ¿sí? Y para bendecir a las naciones de la tierra por medio de esa nación grande, por medio del pueblo judío somos bendecidas todas las naciones de la tierra.
¿Y qué pasaba con Abraham? Dice la palabra, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces Abraham es ese ejemplo de fe que le creyó al Señor, ¿sí? A los no sé cuántos años el Señor le dio una promesa y pasaban y pasaban y pasaban los años y no se cumplía. Era ese ejemplo de fe, era ese ejemplo de esperanza en el Señor. Entonces también pasa con nosotros. A veces decimos, no, sí, el Señor me habló cuando yo tenía 12 años, 15 años, que iba a hacer esto y esto y esto y no ha pasado. Perseveremos en el Señor, perseveremos en buscar al Señor, que el Señor tiene el tiempo para cumplir su palabra, para cumplir sus promesas, así como lo hizo con Adán. Y si seguimos mirando en la Biblia, pues hay muchas personas que tuvieron encuentro personal con Dios. Por ejemplo, José, ¿sí? Y no quiere decir que estas personas hayan sido perfectas, no, con muchos errores cometieron, así como tú y yo cometemos errores diariamente, muchos de ellos también cometieron errores. Entonces José, ¿qué pasó con José? Sus hermanos lo vendieron, lo querían matar, pero en esa situación difícil que Dios le permitió a José vivir, el Señor lo iba moldeando, iba trabajando en su corazón y iba trabajando en él. ¿Para qué? Para después salvar a una nación completa de una hambruna, ¿no? ¿Y qué pasaba con José? Dice una porción de la Biblia, y Faraón dijo, hallaremos a otro como este, refiriéndose a José, en quien está el Espíritu de Dios. Entonces José fue encarcelado, José tuvo momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles el Señor estaba con José, el Señor lo permitía esa situación y lo sacaba de allí y lo ponía por cabeza. Entonces, si nosotros en este momento estamos pasando por una situación difícil, que el Señor sea usando esa situación difícil para llevar a otras personas a Él, y más adelante, en 10 años, en 20 años, en 30 años, entenderemos, Señor, ya entiendo por qué me permitiste pasar por esa situación difícil. Perdóname por haberme preocupado, perdóname por haberme alejado, perdóname por no haber confiado en ti, ¿sí? Entonces vemos ejemplos bíblicos de personas que pasaron por situaciones difíciles, pero que el Señor lo hizo para glorificar su nombre más adelante. Y seguimos mirando, Moisés, ¿sí? ¿Qué pasó con Moisés? Una persona completamente llena de errores como tú y yo, ¿sí? No quería hablarle a las personas, le daba miedo. Señor, ¿y por qué no envías a otro? ¿Y por qué no pones a otro? ¿Y yo por qué? ¿Y qué me dirán? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo cómo esto? Y el Señor le daba señales, haz esto, haz lo otro, y me van a preguntar, ¿tú cómo te llamas? De todo le decía el Señor, y él seguía dudando y dudando y dudando, y entonces puso a su hermano Aarón a que hablara por él, ¿sí? Y Moisés, con todo ese poco de errores, y vemos algo que nos dice la Biblia acerca de Moisés: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Qué bonito, ¿no? Que el Señor pueda hablar con nosotros cara a cara. ¿Y qué pasaba con la cara de Moisés cuando bajaba de hablar con el Señor? Su rostro resplandecía. Y él no entendía, pero las personas veían en él esa presencia del Señor. Entonces, lo mismo pasa contigo y lo mismo pasa conmigo. De pronto nuestro rostro no resplandece, o de pronto sí. Pero el Señor nos usa cuando vamos y hablamos con esa persona, cuando damos esa muestra de amor. En este tiempo de dificultad, en este momento de ansiedad, de preocupación, de corre, pasan muchas cosas, me cerraron, me golpearon, me dijeron. Y que nosotros demos esa muestra o esa respuesta de enfermedad, esa respuesta de amabilidad de lo que el Señor quiere. ¿Sí? Así es como demostramos el amor a otras personas. La otra persona está esperando que le responda igual, ¿sí? La otra persona está esperando que lo cierre igual, que le diga las mismas palabras, que le desee lo mismo. Incluso, no sé si hayan visto, yo he visto videos de los niños. Por eso el Señor nos invita a ser como los niños, ¿sí? A niños que los golpean y les dicen y esto, y al momentico ya está jugando con el otro niño y está abrazándolo y está queriéndolo y está amándolo. El Señor quiere que nosotros seamos como esos niños, pero nuestro orgullo a veces no lo permite. Entonces el orgullo nos dice, no le hable, pase por el otro andén, no le dirige la palabra,
hágase el que no lo saluda. No, todas esas cosas no. El Señor quiere que nosotros seamos esa muestra de amor al mundo, que si nos hacen algo mal, no importa, yo sigo saludando. No me saludó, bueno, y vuelvo y saludo a la siguiente semana, al siguiente día, y vuelvo y saludo, y vuelvo y saludo. Y así, entonces es esa muestra de amor. Y seguimos más adelante. Entonces estos ejemplos que hemos visto son de los primeros 5 libros de la Biblia, los 5 primeros, ¿no? El Pentateuco. Más adelante hay otros ejemplos. Por ejemplo, Josué. ¿Quién llegó a ser Josué? Pues el sucesor de Moisés. ¿Quién llegó a ser Josué? Pues de los 2 únicos que estuvieron allá en el desierto y que pudieron llegar a la tierra prometida, ¿sí? Otra persona allí en estos 2 libros siguientes, Samgar, ¿sí? ¿Qué es eso de Samgar? Yo conozco Salgar, no sé. Samgar salvó a Israel matando a 600 filisteos con una lanza. Sí, la Biblia habla de otro artículo, pero cuando miraba bien, pues es muy parecido a una lanza. Entonces, para que lo entendamos un poquito. ¿Qué otra persona? Débora, la única mujer que fue juez de Israel y conformó un ejército y derrotó al rey de Sísara. ¿Qué otra persona vemos que tuvo ese encuentro con el Señor? Gedeón, un campesino, ¿sí? Una persona sin preparación, digámoslo así, y el Señor lo usó para que con 300 hombres más derrotaran a 135,000 madianitas. Es lo que el Señor puede hacer. Lo que hablábamos de Moisés: Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé, Señor, me queda grande, es difícil. Y vamos a ver otros ejemplos aquí más adelante, que las personas tenían encuentro personal con el Señor Jesús o con Dios, y de manera inmediata empezaban a hablarle a otras personas. ¿De qué le hablaban? No se sabían la Biblia de memoria, no se sabían los textos, los libros. Hablaban de lo que el Señor había hecho con ellos. Entonces, si mi amigo, mi amiga, llevas una semana viniendo, 2, 3 semanas, de eso que el Señor te ha enseñado, de eso que el Señor ha hecho contigo, de eso es lo que tenemos que hablarle al familiar. ¿Sí? Entonces, yo iba pasando por allí y escuché y entré y el Señor me habló y el Señor está haciendo esto conmigo y el Señor me ha ayudado, ¿sí? Y es la forma. Y vamos a ver unos ejemplos de unas personas que el mundo las conocía, o en su momento las conocían y decían: no, era un pecador impresionante, era un endemoniado impresionante. Y mire lo que el Señor hizo de un día para otro, de un momento para otro con ellos, ¿sí? ¿Quién más? Muy rápido, el resto de libros del Antiguo Testamento tuvieron encuentro con el Señor: Saúl, David, Salomón, Ezequías, Josías, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nehemías, Esdras. Todos ellos, no porque hayan sido perfectos, no porque hayan sido de agrado para el Señor, sino con sus defectos, con sus problemas, con sus dificultades, el Señor los buscó, y te busca a ti y me busca a mí, para cumplir su propósito, porque nos ama, ¿sí? Porque quiere tener esa relación personal con nosotros. No que la relación de domingo, no, esa relación de padre a hijo, esa relación perfecta de padre a hijo, porque también la relación de padre a hijo, pues fallamos como padres, no nos enseñan a ser padres. Entonces a veces decimos palabras que no corresponden, a veces contestamos como no corresponde, a veces no damos el testimonio que corresponde. Es esa relación de padre a hijo perfecta, como el Señor quiere con cada uno de nosotros. Entonces vemos que a lo largo de la historia el Señor nos busca, buscó a las personas, y te sigue buscando a ti, me sigue buscando a mí. ¿Para qué? Para que hagamos amistad con Él, para que nos enamoremos de Él, ¿sí? Y cuando hacemos las cosas con pasión y con amor, es lo más valioso, es lo más bonito, es lo más importante. Por eso cuando iniciaba decía: la razón fundamental por la cual venimos a la iglesia es por el Señor, ¿sí? No que yo soy el duro que trapeo y aspiro esto en 5 minutos. Es por el Señor, Señor, porque te amo es porque hago eso. Porque te amo es porque vengo, porque te amo es porque busco, ¿sí? Y vamos a seguir viendo otros ejemplos. Con el Señor Jesús hubo unas personas que se encontraron directamente, cara a cara con el Señor Jesús,
Y nunca más volvieron a ser iguales esas personas que tuvieron ese encuentro con el Señor cara a cara. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, 2 recaudadores de impuestos, 2 personas publicanas. ¿Qué pasaba con estos recaudadores de impuestos? Como para que entremos en contexto un poquito. Entonces, los judíos, digamos que odiaban a estas personas recaudadoras de impuestos. ¿Por qué? Porque estas personas recaudaban impuestos a los ciudadanos y a los mercaderes que pasaban por la ciudad, y ellos, digamos que debían coger para sí mismos, para ellos mismos, una comisión, ¿sí? Pero resulta que no había mucho control en eso, y la comisión que cogían era bastante alta y se enriquecían de ser cobradores de impuestos. Entonces los judíos, como estaban en contra de eso, los judíos tenían entre ojos algunas personas que eran judías y que recaudaban impuestos y que eran publicanos. Y vamos a ver el ejemplo de 2 personas, Mateo y Zaqueo, personas ricas, personas poderosas, personas con un cargo muy bueno en ese momento, con dinero, ¿sí? Pero que había un vacío en su corazón. Y la Biblia habla de estas personas y que no eran completamente llenas. Y cuando se encontraron con el Señor, por ejemplo, Zaqueo, cuando se encontró con el Señor y cuando vio al Señor, quiso correr y quiso hablar con el Señor. Y quiso encaramarse por allá. Igual con Mateo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué vio Mateo en Jesús para que lo siguiera? Y para que de un momento a otro dejó su trabajo, de un momento a otro dejó su riqueza, de un momento a otro dejó su posesión y empezó a buscar al Señor. Entonces miremos Mateo capítulo 9, a ver qué nos dice. Mateo capítulo 9, versículo 9. Y dice la palabra del Señor así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Lo que decíamos, era un publicano, era una persona que cobraba impuestos. Y el Señor Jesús le dice a Mateo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué pasó con Mateo? ¿Qué fue lo que Mateo vio en el Señor Jesús? Que de inmediato le siguió y abrió las puertas de su casa. Y dice la palabra del Señor que publicanos y pecadores vinieron a la casa de Mateo a escuchar al Señor Jesús. De una. O sea, Mateo no dijo: Señor, espérame que me hace falta cobrar 2 horas más de impuestos y termino el turno y te sigo. Espérame que en 15 días salgo a vacaciones. Espérame que termine de estudiar y ahí sí te sirvo. Espérame que termine de trabajar o que se me apareje el trabajo y ahí sí te sirvo. De inmediato le empezó a servir al Señor. Y cuando le damos ese primer lugar al Señor, el Señor se encarga de todas las cosas. A veces pasa eso. Entonces, Señor, yo te sirvo cuando tenga un trabajo así, así. Señor, yo te sirvo cuando termine mi estudio. Señor, yo te sirvo, lo que les decía, cuando tenga 30 años, cuando tenga 40 años. No, Señor, yo te sirvo ya. ¿Para qué te sirvo? ¿Para qué me quieres usar? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Quieres que ore? Orar. Y el Señor nos usa, y el Señor nos usa como esos intercesores por otras personas, por nuestra nación, por nuestra familia. Es la razón principal, es la razón fundamental. Y cuando estemos sirviendo en ese servicio, la razón principal debe ser al Señor servir. Sí, debe ser esa comunión con el Señor. Yo soy el que mejor canto, soy el que mejor danzo, soy el que mejor toco este instrumento. Precioso, hermoso, todo eso, pero que sea para el Señor, ¿sí? Por enamorarnos, por estar enamorados del Señor, para Él hacerlo
como lo hizo Mateo. Miremos, por ejemplo, ¿y qué llegó a ser Mateo? Mateo llegó a ser ¿de cuáles? ¿De qué grupo? De los 12 discípulos del Señor. Mateo fue usado por el Señor cuando el Señor los envió para sanar, para echar fuera demonios, para resucitar muertos. Entonces, Mateo, ¿qué hizo? No dijo, no, espéreme, hago tal cosa, o espéreme, sirvo acá y ya tal otra. No, de una empezó y su vida nunca más volvió a ser la misma. Y miremos Zaqueo. Entonces, en Lucas nos habla acerca de Zaqueo. Capítulo 19 del libro de Lucas. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a ver hasta dónde nos da. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, Zaqueo que era jefe de esas personas recaudadoras de impuestos, y rico, podríamos decir, es que Zaqueo no le faltaba nada, tenía plata impresionante, le faltaba todo en su corazón, le faltaba la presencia del Señor en su vida, para que su vida tuviera sentido. Procuraba ver quién era Jesús, ese Jesús que hablaban y hablaban y hablaban. Zaqueo quería saber quién era ese Jesús, pero no podía a causa de la multitud, y pues porque su estatura era pequeña. Entonces imagínense tantas personas por ahí queriendo ver al Señor Jesús y el pequeño. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. ¿Quién? El Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Estaba en la casa de Zaqueo, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Zaqueo anhelaba algo más. Zaqueo tenía dinero, pero se sentía vacío, y al ver a Jesús sintió ese gozo. Y el Señor, al ver a Zaqueo, ¿qué hizo? Pues le dijo que descendiera y lo amó. El Señor, cuando te vio a ti, cuando me vio a mí en ese problema, en esa dificultad, ¿qué hizo? Nos amó. Ese amor que Él tiene por nosotros, ese amor que Él tiene por nuestros hijos, por nuestro familiar, nos ama tanto que Él quiere que nos arrepintamos y quiere la salvación para nosotros. Él no quiere que seamos los más ricos de este mundo. Claro que Él da, provee, suple, pero para Él es más importante la salvación de las personas. Por eso algunas personas que el Señor usa en los hospitales, en las clínicas, orando por ellos, ¿qué pasa con la persona? Incluso el pastor nos ha dado algunos testimonios de eso. Se mueren. ¿Por qué? Porque el Señor le interesaba más esa alma y estaba esperando a que alguien fuera y lo pusiera en paz con Dios y que pudiera perdón y cosas así. ¿Por qué? Porque le interesaba más el alma de esa persona que hacer muchas cosas con Él. Entonces el Señor nos amó primero a nosotros, y hay muchos ejemplos también. Vamos a ver cuál otro muy rápido. Miremos, saltémonos miremos el de la mujer samaritana, ¿sí? Y de pronto con ese terminamos. ¿Qué pasaba? Como para entrar en contexto con la mujer samaritana. Entonces el Señor Jesús tenía que pasar por Samaria, y el Señor pasó y llegó a un pozo, y era la hora del mediodía. Dice la palabra que era la hora sexta, ¿sí? O sea, pleno sol, en pleno mediodía, y había una mujer allí samaritana, estaba sacando agua. ¿Por qué estaba esa mujer a esa hora? Porque era una mujer de dudosa reputación y no quería encontrarse con nadie. Y el Señor Jesús, apenas la ve, empieza a hablar con ella.
El Señor empezó a romper esquemas. Judíos y samaritanos no podían hablarse. ¿Quiénes eran los samaritanos? Pues los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con extranjeros. Era esa raza mixta. Eran odiados por los judíos. Y el Señor, siendo judío, empezó a romper eso y empezó a hablar con esta mujer. Y esta mujer quedó maravillada. Dijo, ¿cómo así? Pero si judíos y samaritanos ni siquiera hablamos. Un judío no podía hablar con una persona o una mujer de dudosa reputación a solas, y el Señor no le importó y empezó a hablar con ella. ¿Sí? Como vemos con Mateo, como vemos con Zaqueo, el judío no podía juntarse con pecadores, con ladrones, con todo esto, y el Señor lo hizo por amor a ellos, por amor a ti, por amor a mí. El Señor hace, el Señor toca, el Señor vuelve, insiste, y la canción que cantábamos hace un rato, el Señor es fiel y el Señor nos busca y el Señor vuelve e insiste, y su amor y su misericordia es grande para con nosotros día a día. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer samaritana? Tuvo un encuentro personal con el Señor, cara a cara se encontró con el Señor Jesús. ¿Y qué hizo de inmediato la mujer samaritana apenas se despidió de Jesús? Se fue a Samaria y empezó a hablar a las otras personas. ¿Qué hablaba ella? No hablaba de el Pentateuco, no hablaba de por allá de los profetas, no, hablaba, me encontré a alguien que es el Cristo, me encontré a alguien que me dijo todo lo que yo soy, me encontré a alguien que vino y me habló con amor y que no importó que era judío, y empezó a hablar de eso a las otras personas. Y las personas de Samaria, como conocían a esta mujer que era pecadora y que era así, y entonces empezaron a ver algo diferente en ella, y estos samaritanos empezaron a volver al Señor, que es lo importante. Entonces ya les relaté un poquito acerca del episodio de la mujer samaritana, pero lo importante que vamos a leer en esta mañana es Juan capítulo 4, versículos 28 al 30. Juan capítulo 4, versículos 28 al 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, o sea, apenas terminó de hablar con el Señor Jesús, dejó su cántaro de agua y se fue a la ciudad. ¿A qué ciudad? A Samaria. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Sí? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y miremos el versículo 39 al 42 de ese mismo capítulo. ¿Qué más pasó con esta mujer? Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿De cuál mujer? La mujer samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días con los samaritanos. Otra vez el Señor mostrando su amor hacia ellos por encima de las otras cosas. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces el Señor no le importó que fuera un pueblo gentil, no le importó que fueran samaritanos, fue y posó allí 2 días con ellos. Y venían estos samaritanos y escuchaban al Señor, y ellos entendieron que era el Cristo, y ellos entendieron que era el Salvador del mundo. ¿Sí? Y muchos otros ejemplos tengo acá escritos, pero bueno, el tiempo pues no da. De personas judías, de personas que cuando tuvieron ese encuentro con el Señor de inmediato empezaron a hacer cosas por el Señor. Incluso Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? O sea, una persona intensa para hacer las cosas de corazón. Entonces, por sus creencias y por todo lo que
Él había aprendido, tenía que llevar a todos los judíos a la cárcel. Empezó a ir casa por casa, sacarlos y a llevarlos a la cárcel. Cuando tuvo ese encuentro cara a cara con el Señor Jesús, pues ¿qué hizo? Esa intensidad la puso en las manos del Señor. Y fue la primera persona que empezó a hablarle a gentiles, sí habían predicado a gentiles, pero muy poquito. Entonces fue la persona que llevó el evangelio a todo el pueblo romano y a todos estos gentiles durante estos 3 viajes misioneros que tuvo Pablo. De inmediato empezó a hacer la obra del Señor, ¿sí? No dijo, voy a esperar a hacer mi escuela CEFI nivel 1, 2, 3 y 4, no. De inmediato vino y escuchó del Señor y de inmediato fue y habló. Entonces, mi amigo, mi amiga que me escuchas en esta mañana, de lo que el Señor ha hecho en ti, puedes hablarle a la otra persona, puedes hablarle a tu hijo, a tu familiar, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, de estudio, al que tiene esa necesidad, ¿sí? Y a veces no es tanto hablar y hablar y hablar, sino demostrar el amor del Señor, ¿sí? Personas tienen necesidades, tienen dificultades, tienen enfermedades y se cansan que los traten mal, se cansan que les cierren las puertas, se cansan de las cosas difíciles y nadie les da una muestra de amor. Entonces, cuando escuchemos de ellos, cuando vengan a nosotros con el amor del Señor, porque Él nos amó primero a nosotros y Él amó también a cada uno de ellos. Y vimos muy rápidamente algunos ejemplos, Antiguo, Nuevo Testamento, personas que tuvieron ese encuentro con el Señor y el Señor de inmediato los empezó a usar por amor. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar. Si quiere, póngase en pie y le damos gracias a Dios porque es quien nos habla, al Señor, porque su palabra es la que entra a lo profundo de nuestro corazón y nos cambia. Y cuando nosotros le hablemos a esa persona, a ese familiar, a ese amigo, a ese hijo, mandemos un versículo, mandemos una porción de la palabra, que esa es la que habla y esa es la que toca y esa es la que cambia a la persona. No somos nosotros, sino es el Señor. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque nos hablas. Te damos gracias porque es por medio de tu palabra que nos enseñas, nos guías. Hermoso Jesús, te decimos en esta mañana que te amamos y que eres la razón por la cual te buscamos día a día. Eres la razón por la cual te servimos. Eres la razón por la cual venimos a honrarte y amarte, Señor, para que las personas vean en nosotros, Señor, el reflejo tuyo, tu amor, tu paz, tu misericordia, tu bondad. Precioso Jesús, dulce Espíritu Santo, te amamos. Bienvenido a nuestro hogar, Señor. Bienvenido a la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos. Dulce Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Precioso Jesús, muévete, mi Padre, como tú quieras, Señor. Tú conoces cada enfermedad, Señor. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Haz tu obra en nosotros, Dios. Haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en nosotros, Señor. Vamos a decirle al Señor: no tengo nada para ofrecerte. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti nos inclinamos, Dios. Gracias, hermoso Jesús, por lo que haces. Señor, no tenemos nada para entregarte, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, disponernos a ti, Señor, entregarte, Señor, nuestra vida, Señor, a ti, hermoso Jesús. Te decimos que te amamos, Señor, y que en esta semana, precioso Señor, queremos buscarte más, queremos conocerte más, queremos escuchar más de ti, precioso Señor. Permítenos tener ese encuentro personal contigo, Señor, enamorarnos de ti, precioso Jesús, precioso Dios, y saber lo bello que eres y las cosas maravillosas que tienes para cada uno de nosotros. Precioso Jesús, te damos gracias por lo que tú haces, por lo que tú harás, Señor, con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestra iglesia, con nuestro ministerio. Te amamos, dulce Espíritu Santo, y te damos gracias en el nombre de Jesús.